y ahora es un placer para Televisión de Castellón tener una entrevista de lujo. Os acompaña en este saloncito de Plaza Major Dolet Malalú. Buenas tardes, Dolet. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Dolet es lo único que sabe decir en castellano, por eso tenemos aquí a Silvi Sánchez Balaguer. Silvi, buenas tardes. Buenas tardes, Tú eres Patricia. su directora artística, comisaria en todos los proyectos que lleva en Europa y además hoy un poco de traductora, te vamos a utilizar. Sí, esta vez que hable él. Bueno, pero sí, porque hace muy poquito estuviste aquí con Gemma cuando Dolet realizó una exposición en Castellón, pero es que ahora lo tenemos recién llegado de Francia, va a estar unos días en Castellón, se vuelve el viernes y muy amablemente ha accedido a venir aquí. Por y supuesto. Transmítele que para nosotros es un lujo tener aquí a Dolet en Castellón. C'est un luxe de t'avoir ici à Castellón. Vale. Bueno, y a mí me gustaría saber por qué toda esta aventura empezó en Castellón, que nos cuente la importancia que tiene Castellón, ¿no?, en este trampolín para él que es Europa. Claro, porque yo vivía en el Congo, lo conocí allí y como digamos mi sede está en Castellón, pues empecé las andadas en Castellón. Vaya andadas, vaya andadas. Nos va a explicar Dolet y transmítele la pregunta. Él es uno de los máximos exponentes de la sapología y del arte contemporáneo y quería preguntarle exactamente qué es la sapología para la gente que nos esté escuchando en casa. Toi, tu es un des principaux peintres qui met la sapologie et de l'art contemporain aussi. Donc ça représente pour toi, qu'est-ce que ça représente la sapologie? Pour moi, la sapologie, ça représente pour moi vraiment toute une religion côté vestimentaire. Para él representa toda una religión vestimentaria. Claro, y para a lo mejor la gente que nos está escuchando podríamos hacer un paralelismo con el dandismo, ¿verdad? Pregúntale si conoce el dandismo y qué puntos en común, ¿no?, se encuentran. Patricia demande si tu connais le dandisme et quel point en commun a la sapologie avec le dandisme. Bon, par rapport à ma conception, je cherche pas vraiment à comparer ou à être vraiment à égalité avec d'autres mouvements ou quoi, mais plus je suis côté de la SAP et côté de la religion quitense. Donc après, toutes ces comparaisons, j'aime pas vraiment chercher à comprendre, quoi. A él no le gusta comparar el dandismo con la sapología, es una cosa que no entra dentro. Simplemente él lo que le interesa es la sapología, Claro. que es lo que ha vivido más en su país. Claro, pero existen Religión paralelismos quitendi. estéticos, ¿no?, porque hay una preocupación por la vestimenta. En cualquier caso, si no lo quiere comparar, sí que por lo menos nos podría dar las claves, ¿no?, de la sapología. Bon, puisque tu ne veux pas comparer, peux-tu nous donner les clés de la sapologie vestimentaire? Bon, la sapologie, c'est un mouvement qui a été créé au niveau de Congo-Brazza. La sapología es un movimiento que empezó en el Congo-Brazzaville. Par rapport à la sapologie, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ce côté vestimentaire classique qui est société des ambianceurs et des personnes élégantes, c'est côté de la SAP. A él lo que le interesa más es la sapología más clásica, que es la que viene de Brazzaville, que se llama SAPE, Sociedad de Personas, Ambiente, Ambiance y elegancia. Muy bien. Mais il y a un autre côté qui est la religion quitense, qui est du Congo, Kinshasa. Pero hay otra sapología que ya lo estuve hablando la última vez con Gemma. Digamos que la sapología empezó en Brazzaville, que eran más clásicos, más gentleman, y luego se expandió en Kinshasa, que es donde es él, y ahí son más extravagante, como una ópera barroca, digamos. Él es más purista en ese sentido, ¿no? Toi, tu es beaucoup plus pur dans ce sens-là. Tu préfères la sapologie de Brazza. Je préfère pas vraiment la sapologie de Brazzaville. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement, c'est cet sentiment des hommes qui aiment bien s'habiller. A él lo que le gusta es el sentimiento de los hombres que les gusta vestir bien. Au niveau de mes peintures, il y a moins de la SAP, il y a plus de la religion quitense. Hay menos de la SAP y más de la religión quitendi.
Comprendo. Y claro, es un movimiento que está claro que está ligado a lo urbanitas, ¿no? A la ciudad, no es un movimiento que se puede dar, ¿no? Necesita la ciudad, ¿no? Necesita... Patricia demande si c'est un mouvement qui a besoin de la ville. C'est pas un mouvement de la campagne, c'est un mouvement urbain, n'est-ce pas? Hier, c'était un mouvement urbain. Ayer era un movimiento urbano, Mais aujourd'hui, c'est pas un mouvement urbain. pero hoy no es un movimiento urbano. Ha trascendido, ¿no? Parce que Sí. même sur le plan administratif ou sur le plan bureaucrate, il y a des gens qui s'habillent en sapologie ou en religion Kitendi. Tu veux dire qu'ils s'habillent même s'ils sont de la campagne? Hier c'était le mouvement pour les gens qui veulent bien s'amuser au niveau de l'urbanisation du côté urbain. Mais aujourd'hui, ça tient place au niveau de bureaucrates, même au niveau de gouvernement. Il y a des gens qui s'habillent en religion Kitendi, ou il y a des gens qui s'habillent aussi à la sapologie. Él dice que es una forma de elegancia. Antes era más ahora digamos que también los políticos, los burócratas también se visten así, que siguen la religión Kitendi. Qué curioso. ¿Y qué relación tiene en este movimiento el Papa Wemba? Quelle relation a en ce moment Papa Wemba avec la sapologie? Bon, Papa Wemba, dès le départ, c'est un religieux. C'est un moine de la religion Kitendi. Papa Wemba es un monje de la religión Kitendi, es un religioso. Claro, imagino... Ah, sí, por favor. Et avec le mouvement de la SAP, tellement Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa sont des villes les plus rapprochées, Papa Wemba, avec tous ces poulains, avec tous ces musiciens et tous ces mouvements des côtés de la SAP de Kinshasa ou de Brazzaville, Papa Wemba a été plus côté Brazzaville. Papa Wemba con su música, etcétera, a pesar de tener sapología en Kinshasa y en Brazzaville, él es de Kinshasa, pero ha hecho más la sapologie de Brazza, ¿no? Ouais, mais après côté Kinshasa, il y a la religion Kitendi qui a été commanditée ou dirigée par Savos Narcos, qui c'était l'ami de Papa Wemba. Donc au niveau de Brazzaville, Papa Wemba est adhéré dans le mouvement sapologie. On lui a donné ce titre de roi de la SAP. Mais côté Kinshasa, il était moine. Ou Narcos, il était le pape de la SAP. Narcos era el rey de la sapología en Kinshasa. En Kinshasa, Papa Wemba solo era monje, pero en Brazzaville sí que le dieron el título de rey de la sapología. Qué curioso. Y este rey de la sapología también ha ayudado a internacionalizar el concepto, ¿no, Papa? Ce roi de la sapologie, Papa Wemba, grâce à sa musique aussi, il a pu exporter la sapologie dans le reste du monde. Ouais, parce que y a une différence, il faut que les gens n'oublient pas. La sapologie, c'est pas la religion Kitendi, il y a une grande différence. Que hay una gran diferencia, dice que la sapología no es la religión Kitendi. La religion Kitendi, il y a l'extravagance de la mode, où le vêtement coûte trop cher. Et La religión Kitendi hay la extravagancia de la ropa, que la ropa vale mucho dinero. Et la sapologie, c'est être élégant, être propre. Même s'il n'y a pas la marque, mais tu es élégant, tu es propre. Y la sapología es ser elegante, estar limpio, presentable. No necesariamente el precio pagar, de los... Exactamente. Même la définition de la SAP définit déjà qu'est-ce qu'est la sapologie, société des ambianceurs, des personnes élégantes. Sí, incluso las siglas de la SAP lo determina bien, ¿no? O sea, sociedad de gente que hacen ambiente de personas elegantes. Muy bien. SAPE. Esto nos serviría un poco como contexto, ¿no? Para entender en qué se basa, pero me gustaría centrarme sobre todo en la pintura, que es tan especial, ¿no? Me gustaría saber un poco pues, su formación y que nos cuente cómo ha llegado a hacer un estilo tan personal, ¿no? Elle voudrait savoir ta formation et comment tu es arrivé à faire un style si personnel. Bon, ma technique de travail, c'est plus côté enfantin, c'est plus côté enfant. Su lado técnico es más pueril, se puede decir. Más infantil, sí, más sí. Infantil.
Sí, está claro que sí, más segura. inocente. Sí, las imágenes que se están viendo, ¿no? Desde Sí. casa también verán, ¿no? Que también es muy intuitivo, pero a la vez está lleno de matices, ¿no? Bon, après, avant, j'ai travaillé comme tout autre artiste. Je faisais des aquarelles, mais avec Antes un hacía mouvement acuarelas. un peu compliqué. Ahora entiendo que es óleo, ¿no? O acrílico, trabaja sobre... Maintenant, c'est de mais- l'acrylique. Et Les acryliques, j'ai commencé ça en 2002 et 2003. los acrílicos empezó en 2002-2003. Donc, pour arriver avec les techniques que je travaille, il fallait que je puisse me démarquer avec la peinture que je travaillais avant, où c'était un mouvement qu'on a fait une résidence avec un artiste français. Él se tuvo que demarcar de la técnica que hacía antes y lo hizo gracias a un francés. Parce que on était tous dans le bain de l'artiste quand on avait de résidences à faire à l'Institut français de Kinshasa. Cuando estaba haciendo residencias en el Instituto Francés de Kinshasa, Qui s'appelait, l'artiste il s'appelle Fabien Verchailles. C'est un grand artiste aussi aux côtés de la France. se llama, ¿cómo? Fabien Verchailles. Fabián. Fabien Versailles. Ese es el artista, ¿no? Que le influyó para hacer ese cambio, ¿no? Sí. Y se siente cómodo cuando lo vinculan esos lenguajes contemporáneos al art brut o no le gusta que lo encasillen. Toi, tu te considères dans le domaine de l'art brut ou tu n'aimes pas qu'on te mette dans ce domaine? Qu'est-ce que tu penses, toi? Je sais pas, chacun peut me clicher là où il veut. Que cualquiera le puede decir donde quiere, o sea, le pueden decir que está Le en pueden el arte definir. brut o no, definir donde... Pero él se siente cómodo Toi, poniéndose tu es à etiquetas. l'aise avec ces étiquettes? Ça me dérange pas parce que je sais ce que je fais, même si ça t'intéresse A pas. él no moi, le ça m'intéresse. molesta porque él sabe lo que hace. Ya, lo he entendido muy bien. Claro, porque es muy libre, ¿no? Pregúntale el concepto de libertad, ¿qué importancia tiene en su obra? Le concept de liberté est très important dans ton œuvre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Cette liberté, je l'ai reçue chez les enfants. C'est pour ça que j'aime bien être libre avec mes peintures. Esta libertad la ha recibido con los niños, por eso le gusta ser libre en sus pinturas. O sea, los niños le enseñaron a ser libre, ¿no? Que no hay filtros. Muy bien, es muy interesante, ¿eh? Y me imagino que también el uso del color tendrá que ver, ¿no? Con esa manera tan espontánea de pintar. Ta palette de couleurs aussi a une relation avec cette façon de peindre, je veux dire, vis-à-vis des enfants. Ou c'est quoi ton... Ouais, parce que d'abord ma technique est plus côté enfantin, parce que l'enfant bricole quand il dessine. C'est pareil avec moi. El niño hace bricolaje cuando dibuja y es un poco como él. Qué Donc curioso. l'enfant ne tient pas compte des couleurs qu'il est en train de travailler. El niño no le da igual utilizar un color u otro, o sea, lo hace naturalmente, ¿no? Y él hace lo mismo. Et après, l'enfant peut t'expliquer pourquoi il a appliqué cette couleur. Y luego el niño te puede explicar por qué ha aplicado ese color en vez de otro. Si es que lo sabe, ¿no? O sea, Sí, seguramente... s'il le sait. C'est ça ma technique. Esa es su Quand je le técnica. fais et puis j'explique. Cuando lo hace, luego lo explica. Et après, moi chez moi, il n'y a pas une définition de couleur qui est la couleur noire qui signifie ça, la couleur rouge qui signifie ça. Sí, para él el color no significa absolutamente nada. O sea, para unos a lo mejor el negro significa una cosa, tiene un simbolismo, el rojo, ¿no? pero para él no. Es más esa parte espontánea que él nos cuenta, ¿no? C'est plus spontané quand tu utilises des couleurs. Hein. Tu n'as pas une définition. C'est Non, spontané. Ça vient par rapport au climat quand je suis en train de travailler. Es según el estado de ánimo en el cual está cuando trabaja, pues utiliza un color u otro. Si je suis en colère, j'applique plusieurs couleurs à la fois. Si está de mal humor, aplica varios colores, pero no forzosamente aplicará el negro. Ya. Que No, es- no colores ligados o lo que Sí. en No, Occidente no. ligamos, ¿no? Con- Aplicará muchos colores. Si je suis joyeuse, j'utilise plus la couleur noire et mauve. Ah, si es feliz, utilizará negro, malva. Qué curioso, ¿no? O sea, que cuando hay muchos colores que a lo mejor los occidentales lo asimilamos más con la alegría, él es que está enfadado, ¿no? Sí. Ah, pues hay unos cuantos que hemos visto que debía estar un poco enfadado. Elle dit qu'il y a certains tableaux, comme il y a beaucoup de couleurs, tu étais fâché ce jour-là?
Pas vraiment fâché parce que moi je vis dans l'art et la culture est vraiment bafouée par rapport aux grandes personnes, par rapport à la population moyenne. Qu'est-ce que tu veux dire par bafoué? Bafoué qui veut dire négligé. Négligé par des grandes personnes et par des moyennes personnes. C'est pour cela parfois je cherche que les gens puissent avoir ce sentiment de voir l'art, de comprendre l'art. Mais les gens puissent comprendre le business de l'argent avec de grandes sociétés que de l'art, ou de la musique, ou de la peinture, ou de la sculpture, ou de la photo. Es difícil, ¿eh? A ver, C'est un yo te peu compliqué agradezco, pour traduire. Silvi, te agradezco el esfuerzo que Sí. estás haciendo, Bon, ¿eh? bref, Ouais. quand j'applique ce genre de couleurs, Cuando ça- aplica ça- ese estilo de color, ça me donne l'envie d'être vraiment méchant, pas en colère ou joyeux. le da Je ganas suis- de ser malo. Je suis un peu normal parce Pero- que plusieurs couleurs, ça signifie ce mouvement que les gens ne comprennent pas de l'art. Varios colores, según él, significa lo que la gente no entiende del arte. Les gens préfèrent faire du business avec plusieurs argent où ils cherchent à comprendre les matériaux électroniques que de comprendre l'art. Que la gente hace más negocio pues con las cosas electrónicas y tal, Sí. que intentan entender el arte. Muy bien, dile que estamos completamente de acuerdo. On est totalement d'accord avec toi. Me gustaría que nos contara, y también ahí Silvi, también te pido tu ayuda, porque ya que también Sí. estás organizando, qué es lo que va a pasar mañana, día 30, jueves, en la sala Pictograma, donde por cierto Dolet ya expuso. Si, elle demande qu'est-ce qui va se passer à Pictogramma, là, où tu avais exposé il y a un peu plus, enfin presque un an. Bon, pour Pictogramma, je suis là, je suis présent. Je pourrais voir la place où mes peintures a été. Sí, claro, él estará in situ para ver dónde se expusieron sus obras en febrero de este año. O sea, va a hacer una visita, pero ¿tiene previsto hacer algún tipo de actividad? O No, simplemente vamos a tener una charla una charla, muy bien. y van a venir toda la gente que estuvieron en las 3 exposiciones que hizo en Castellón, que quieren conocerlo, ¿no? Claro, te tocará volver a hacer como aquí de traductora y acabarás pero agotada. en este público hay mucha gente que sabe francés, o sea que muy bien. descansaré un poco. Muy bien, claro, porque imagino que de alguna manera está agradecido indirectamente a ti, claro, por la ligación con Castellón, pero también ha sido un trampolín, ¿no? Desde aquí a salto de Europa, ¿no? Elle dit que ça a été un tremplin, le saut que tu as fait depuis Castellón, même si tu me remercies à moi, mais tu as fait un grand pas pour la France, en Suisse, mais c'est là que tu as commencé, quoi, en Europe. Le tremplin était, la base, elle a été à Castellón. Bon, pour parler de Castellón, mon première exposition solo, c'était à Castellón. Su primera exposición en solo, o sea, solo él, fue en Castellón, Una pero individual. hizo colectivas en otros sitios. Ouais. Mais d'autres expositions, je le fais dans d'autres pays, Belgique, France, Suisse, Angleterre, Y esos países que... Japon, New York. Ouais. Pero eran En colectivas. colectivas, muy bien. O sea que Castellón ha cogido las 2 primeras individuales, ¿no? Primero el espacio de la 3. Bohemia, muy bien, el casino también, es verdad, Sí. y en Pictograma, muy Sí. bien. Claro, que tendrá aquí muchísimos amigos, ¿no? Y habréis Sí. hecho casi una colección de Sí, admiradores sí, que estarán sí. encantados. Dis, t'as fait beaucoup d'amis ici, à Castellón. Mes peintures a fait beaucoup d'amis. Mais Su moi-même, je suis là. pintura ha hecho muchos amigos. Sin duda, sin duda. Y uno de los amigos más ilustres, ¿no?, que tenemos aquí en esta provincia y que ha acogido a Dolet con los brazos abiertos es nuestro Un des amis les plus illustres qui t'a accueilli, c'est el maestro Ripollès, le maître Ripollès. que nos cuente a ver cómo ha sido ese encuentro, ¿no?, de dos grandes. Sí, bueno, encontrarse aún nos han encontrado, porque él está de viaje. Pero sí que ha habido una relación, unos contactos. Sí, claro. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Pour Ripollès, il y a son marchand, son collaborateur, qui est aujourd'hui aussi, je travaille aussi avec lui. Il a beaucoup aimé mes peintures dans cette exposition. Sí, realmente empezó en la Nit del Art, cuando expusimos en el Casino Antiguo. Cuando acabó la Nit del Art, pues continuó la exposición y me llamó por teléfono el representante de Francia de Ripollès desde hace 30 años. Mais ce jour-là, il était en colère. Il était sérieusement en colère. Et mes peintures lui ont fait encore plus de colère.
que ese día estaba muy enfadado y las pinturas lo enojaron aún más. Et puis, quand il a sorti du galerie pour aller voir Ripollès, il a montré à Ripollès ce qu'il a vu dans l'exposition. Le enseñó la obra a Ripollès cuando salió de la galería, bueno, del casino. Et puis, il y a Ripollès qui a dit cet artiste, c'est un grand artiste. Y Ripollès, bueno, le encantó la obra, no, lo siguiente, y dijo de Dolet Malalou que es un gran artista. Et Guy, tellement il était en colère, il a regardé mes peintures après 41 heures du temps, et de là il a compris que j'étais grand par rapport aux 4 yeux, les 2 yeux de Ripollès et les 2 yeux de Guy. Sí, se volvió más grande a los ojos del representante Ripollès cuando fueron 4 ojos que vieron su obra, ¿no? Los del representante y los del maestro. Qué bonito. Et là aujourd'hui je suis, malgré il n'est pas là, il est en Chine, mais je suis dans l'atelier des grands artistes ripollais. ¿Cómo, la tele? À l'atelier. Ah, sí, que gracias a Ripollès también está él aquí. También quiero añadir algo, je vais ajouter quelque chose. Le ha dejado una casa en el Mas de Flor y el taller para que disfrute trabajando allí. C'est comme un jeune reggaeman qui est dans le studio de Bob Marley. Es como un joven reggaeman que está en el estudio de Bob Marley. Qué bonito. Silvi, solo tenemos segundos ya Sí, para la última sí. pregunta. Sé que tú querías comentar una Sí. cuestión del visado que te parece Sí. de suma importancia, ¿no? Bueno, Y- hemos luchado 1 año y medio para conseguir el visado. Después de 3 exposiciones en España, ¿Y cómo una va? en Ginebra. Bueno, ¿Aquí a la está? prueba me remito. Que por lo menos lo Hemos tenemos. conseguido el visado después de 1 año y medio Fantástico, a pues través de la Embajada Francesa. me alegro muchísimo, no tenemos más tiempo. Ha sido un placer transmitirle nuestro orgullo porque Televisión de Castellón ha sido su... Ça a été un plaisir pour nous de te recevoir après toute cette attente. Y desearle muchísimos éxitos. Donc beaucoup de succès à toi. Muchas gracias. Ay, qué maravilla. Y a ustedes recuerden, mañana lo podemos ver en la sala Pictograma si queréis hablar Sí, con él, si queréis estar mañana. cerquita. Y Silvia, ya sabéis que tan amablemente nos hará de traductora. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Gracias a vosotros, Patricia. Gracias, gracias. Continuamos en Plaza Mayor.